Gato llora por su dueño muerto, lo que descubre el veterinario en su collar te dejará helado. La noche en la clínica veterinaria estaba silenciosa, pero un lamento desgarrador viajaba por los pasillos oscuros. Era un gato negro, de grandes ojos amarillos, que estaba sentado frente a la puerta de la sala de espera. Su maullido sonaba como un grito de angustia, un eco de dolor que helaba la sangre. Nadie podía entender por qué un animal podía llorar así, era como si su alma estuviera perdida, llamando a un ser querido que jamás volvería. La gente pasaba y sus ojos se llenaban de lágrimas, incapaces de soportar la tristeza que emanaba de aquel pequeño ser. El veterinario, un hombre de mirada profunda y arrugas que contaban historias de amor y pérdida, se acercó con cuidado. Al examinar al gato, encontró en su collar una pequeña placa con el nombre, Tito, grabado, y una dirección que lo llevó a un mundo de secretos. Tito no solo había perdido a su dueño, él guardaba un misterio. Algo en aquellos ojos amarillos parecía saber cosas que los humanos ignoraban. Sin embargo, lo más inquietante fue lo que estaba escrito en la placa: si algo me pasa, busca en el viejo desván. Imagina la tensión, la atmósfera se hizo pesada, el veterinario sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué había pasado? ¿Quién era el dueño de Tito? El corazón del médico latía con fuerza cuando miró al gato y le preguntó con una voz casi temblorosa: ¿qué sucedió? Cada segundo se estiraba como un chicle pegajoso, lleno de preguntas. El murmullo de las personas que contemplaban la escena creció, unos comentaban, otros solo miraban horrorizados. Algo oscuro se cernía sobre el pequeño Tito, una sombra del pasado que todavía lo mantenía atrapado en aquel lamento eterno, y ahí fue cuando se dio cuenta de que no solo se trataba de un gato afligido, estaba frente a un enigma al que debía enfrentarse. ¿Qué significaba aquella frase en la placa? ¿Qué podría haber en el viejo desván que había llevado a su dueño a un destino tan trágico? A medida que las dudas llenaban su mente, el veterinario sabía que debía investigar, que había un camino que seguir. La decisión se aferraba a su pecho como un nudo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo a continuación y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y ya que estás, dale un buen like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El veterinario se sintió impulsado, las palabras resonaban en su mente mientras pasaba sus manos por el suave pelaje de Tito. Tenía que actuar. El viejo desván que secreto ocultaba. El eco del collar sonaba en su cabeza como un latido desesperado. Con una última mirada al gato, sintió que su destino estaba atado al de Tito. Había un misterio que descubrir, y una sombra que despachar. ¿Qué era lo que realmente había pasado con su dueño? ¿Qué podía encontrar en aquel desván que cambiaría todo? La oscuridad de la noche se llenó de inquietud, y la búsqueda apenas comenzaba. El veterinario salió de la clínica con el corazón palpitante. Tito lo seguía con agilidad, como si sintiera que la vida del hombre dependía de cada paso que daba. La calle estaba silenciosa, y la luna iluminaba el camino como si fuera un faro que guiaba a los perdidos. El viento soplaba, llevándose consigo el eco de los maullidos solitarios que resonaban en su cabeza. ¿Qué descubrimiento le esperaba en aquel viejo desván? Al llegar a la dirección que había encontrado en la placa, se encontró frente a una antigua casa de madera. Sus ventanas estaban cubiertas de polvo y las hojas de los árboles cercanos parecían murmurar secretos. La puerta estaba entreabierta, como si invite a entrar. El veterinario sintió un escalofrío. Cada parte de su ser le decía que había algo más allá de aquellas paredes desgastadas. Al entrar, el aire se sintió denso y un olor a humedad conquistó su nariz. La penumbra abrazaba cada rincón, y la luz tenue dificultaba la visibilidad. Tito se adentró a la casa, guiando al veterinario con su suave andar. De repente, el gato se detuvo en seco, su mirada fija en la parte superior de una escalera que parecía crujir ante su presencia. ¿Qué hay ahí arriba, Tito?, preguntó el veterinario con voz baja, como si temiera romper el hechizo del lugar. El gato subió las escaleras con gracia, y el veterinario lo siguió, sintiendo que cada escalón era una carga más pesada que el anterior. Al llegar al desván, se encontró con un espacio cubierto de telarañas y cajas polvorientas. La luz de la luna se filtraba por una pequeña ventana, iluminando parcialmente la sala, revelando un caos de objetos olvidados. Tito se acercó a una caja de madera, rascando la tapa con impaciencia. El veterinario se agachó y la abrió con cuidado. Dentro encontró una serie de cartas amarillentas, llenas de palabras de amor y tristeza. Eran de un antiguo amor, una mujer que, al parecer,
había jugado un papel crucial en la vida de aquel dueño. Las cartas reflejaban una historia desgarradora, de sueños compartidos y un futuro brillante que nunca se materializó. Mientras leía, un sonido sutil rompió el silencio del desván. La puerta se cerró de golpe, y la atmósfera se volvió pesada. El veterinario, con el corazón en la garganta, se dio la vuelta y vio que Tito había quedado inmóvil, sus ojos grandes y amarillos brillando en la penumbra. Entonces, un susurro escalofriante resonó en el aire: «Deja de buscar». Era un eco oscuro, como si la casa misma estuviera advirtiéndolo. El veterinario sintió como la sangre se le helaba y un sudor frío recorrió su espalda. ¿Quién había dicho eso? ¿Qué había pasado en este lugar que provocó un final tan trágico? De repente, un destello metálico llamó su atención de nuevo hacia la caja. Había algo más. Con manos temblorosas, sacó un objeto envuelto en papel. Al desplegarlo, se encontró con una pequeña llave oxidada. La confusión llenó su mente. ¿A qué puerta pertenecía? Tito se acercó lentamente, como si supiera más de lo que parecía. La tensión aumentaba de manera imparable. La pregunta volvió a surgir en su mente: ¿qué puerta abriría aquella llave? El inquietante susurro retumbaba en su cabeza, y cada segundo se convertía en un abismo. Con la llave en mano, el veterinario sintió que el tiempo se detenía. Tenía que decidir: abrir la puerta que susurraba secretos o volver a la seguridad de la clínica. La elección era suya, pero sabía que no había vuelta atrás, y así, mientras la noche se cerraba sobre él, comenzó a dirigirse hacia un pasillo oscuro, una puerta sin nombre al final. Porque algo le decía que abandonar esa casa significaba dejar atrás respuestas que, quizás, nunca volvería a encontrar. Lo que descubriera detendría su corazón, o lo rompería para siempre. La oscuridad avanzaba como un manto denso, envolviendo al veterinario en un abrazo aterrador. Cada paso hacia la puerta al final del pasillo resonaba en su mente como una campana de alarma. La llave en su mano parecía pesarse más con cada latido de su corazón. ¿Quién más estuvo aquí?, se preguntó, sus ojos recorriendo las paredes, donde el moho y la humedad parecían susurrar historias de un pasado olvidado. Tito, fiel compañero y guardián, se quedó unos pasos atrás, como si sintiera el peligro inminente. El gato, con su instinto agudo, había detectado algo que el veterinario aún no alcanzaba a comprender. Antes de llegar a la puerta, sintió una corriente eléctrica recorriendo su cuerpo. Un alarido silente estalló en su pecho. Debería abrirla. Solo un vistazo alcanzó a murmurar, consciente de lo absurdo de su decisión. Con un golpe de determinación, colocó la llave en la cerradura. Un giro suave y un clic resonaron. La puerta se abrió lentamente, revelando un cuarto aún más oscuro que el pasillo. Dentro, los objetos eran sombras, se dibujaban borrosos en la penumbra. Una suave brisa pareció danzar por la habitación, como si los ecos de viejas memorias reclamaran ser escuchados. Se adentró, cada paso produciendo un eco perturbador. De repente, algo llamó su atención: un collar, reluciente en la oscuridad. El veterinario se agachó y lo recogió. Era un collar de gato, con pequeñas gemas brillantes que duplicaban la luz de la luna. Su corazón se detuvo por un momento. Un nudo se formó en su garganta. «Esto es de Tito», murmuró, sintiendo una oleada de confusión y miedo. Pero no podía ser donde estaba la dueña de ese collar. ¿Qué había sucedido? Su mente comenzó a recrear imágenes: una mujer de ojos brillantes y risa suave, llena de amor por su gato. Una sombra pasó frente a él, pero al girar su mirada, no encontró a nadie. Justo en ese momento, una carcajada suave pero escalofriante resonó en el aire. El veterinario se congeló, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. La risa se volvió un eco ominoso que llenaba la habitación, haciendo que el aire pareciera volverse más denso. «¿Quién está ahí?», gritó, pero la voz le salió temblorosa y quebrada. El collar se deslizó de sus dedos, cayendo al suelo con un sonido sordo. Su mente empezaba a formular preguntas aterradoras. Una presencia en el aire, un misterio sin resolver, un secreto que debía salir a la luz. Justo antes de que el veterinario pudiera retroceder, una figura se formó en la penumbra, difusa, como un espejismo. «¿Por qué lo buscas?», preguntó con tono sombrío. La figura se acercó lentamente, cada paso palpado con una tristeza abrumadora. Los ojos del veterinario se abrieron como platos. «¿Quién eres? ¿Qué le pasó a tu dueña?». En el fondo sabía que había cruzado una línea dibujada con terribles advertencias. Respuestas que anhelaba y temía al mismo tiempo. La figura parece reírse de su incertidumbre, entrelazando el aire con un aura de misterio. Entonces, un sonoro maullido sacudió el silencio, sacando a Tito de su trance. El gato se lanzó hacia su dueño, instintivamente desafiando a la sombra.
Todo está conectado, susurró la figura, desapareciendo tan rápido como había llegado. Con el corazón en la garganta, el veterinario comprendió que estaba más cerca del horror de lo que jamás imaginó. Mientras el collar yacía a sus pies, una pregunta le atormentaba: ¿qué vínculo había entre esa sombra y la desaparición de la mujer? ¿Y qué habría que descubrir aún en esa casa maldita? No había vuelta atrás. La verdad, oscura y escalofriante, estaba más próxima que nunca. El veterinario retrocedió, los ojos fijos en el collar que ahora yacía en el suelo, como una promesa rota. Su mente se agolpaba en un torbellino de preguntas. ¿Qué significaba la presencia de esa figura en la sombra? ¿Cuánto tiempo había pasado desde la desaparición de la dueña de Tito? Cada segundo parecía una eternidad. El aire en la habitación se tornó pesado, como si la casa misma respirara su angustia. Tito, también inquieto, aulló de nuevo, el sonido resonando en la penumbra, como si estuviera reclamando un trozo de su propia historia. Se acercó al veterinario, frotando su pequeño cuerpo contra sus piernas, buscando consuelo. Una sensación de protector se apoderó de él, no podía dejar que el miedo lo paralizara. Debo encontrar respuestas, se dijo, levantando la vista hacia la habitación en penumbra, con un puñado de valor, dio un paso hacia adelante, decidido. La voz de la figura seguía retumbando en su mente: todo está conectado. Se movió hacia la esquina del cuarto, donde la luz de la luna filtraba a través de una grieta en las tablas del suelo. Allí, entre la maleza de muebles cubiertos de polvo, se vislumbraba lo que parecía ser un diario desgastado. Se agachó, temblando al tocar la cubierta de cuero, fría al tacto. Abrió el diario con cuidado, como si deseara no romper el hechizo que lo mantenía en su lugar. Las páginas estaban llenas de garabatos, la escritura temblorosa mezclaba amor y desesperación en cada línea. Mi querida Sofía, comenzaba una de las entradas. Las palabras parecían fluir de la página. Hablaban de un amor inquebrantable por un gato y una inquietante sensación de peligro. A medida que leía, el veterinario sintió como si los latidos de su corazón se sincronizaban con los escritos de la mujer. No puedo quedarme aquí, siento que algo me observa. Las frases se tornaban cada vez más inquietantes, llenas de metáforas que describían sombras danzando, susurros en la noche que la mantenían despierta. De repente, un estruendo resonó fuera de la habitación, haciendo que el veterinario saltara. Tito se encrespó, mostrando sus afiladas garras mientras su aguda mirada se dirigía hacia la puerta. El veterinario, aún sosteniendo el diario, sintió que su piel se erizaba. ¿Qué era ese ruido? ¿Y qué lo había provocado? Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la puerta, cada fibra de su ser gritando que debía irse y buscar a la dueña de Tito. Por un instante, recordó la figura en la sombra y su advertencia. Todo estaba conectado. Lo que buscaba no solo tenía que ver con la mujer, sino con algo más ominoso que acechaba en las sombras de la casa. Abrió la puerta un poco, asegurándose a sí mismo que no estaba solo en el mundo aterrador que parecía rodearlo. La luz de la luna se filtraba nuevamente, pero esta vez también venía acompañada de una brisa helada que trajo consigo un murmullo de voces inconfundibles. ¿Qué ocurre, Sofía? Regresa. Uno de esos ecos resonó, escalofriante. Sofía. La mujer del collar y el diario, ¿pero dónde estaba? Mientras las voces se hacían más intensas, el veterinario sintió su cabeza girar. No podía quedarse ahí, las respuestas estaban tan cerca, pero a la vez tan lejos. Corrió hacia la habitación contigua, llevando consigo el diario, con la esperanza de que su contenido lo llevara más allá del velo de terror que cubría la casa, pero en lo más profundo de su corazón, una duda se coló: ¿y si al seguir esas pistas solo se acercaba más al horror que parecía acecharlo desde las sombras? Sin pensar en el costo, dio el primer paso hacia la verdad, sin saber que una sombra iba en su camino, una sombra que buscaba revelarle secretos que jamás imaginó, pero estaba listo para enfrentarlos. El veterinario atravesó el umbral de la puerta, sintiendo como la tensión en el aire aumentaba a medida que se adentraba en la penumbra. El diario seguía palpitando en su mano, como un corazón latente que contenía secretos desesperados. Tito, temblando a su lado, rompió el silencio con un lamento que vibraba con una tristeza profunda. Era un sonido desgarrador, casi humano, que chillaba la ausencia de su dueña. A medida que avanzaba por el pasillo, el murmullo de las voces se intensificaba. Sofía, regresa, resonaban como eco de un dolor olvidado, y su pecho se apretó al pensar en la soledad de aquella mujer. La luz de la luna iluminaba los retratos que adornaban las paredes, cada uno conteniendo la imagen de una vida que había dejado huella. Sonrisas, abrazos y en cada rostro, un destello de alegría que ahora se tornaba sombrío. Cuántas sombras anidaban en esa casa. De repente, un golpe sordo lo sacó de su ensueño. Vino desde el fondo de la casa, fuerte y claro, como el latido de un corazón marchito. Sin pensarlo,
se percató de que tenía que seguir adelante. La curiosidad se entrelazó con el miedo. Necesitaba saber qué había detrás de esa puerta. Al llegar a un vestíbulo lleno de polvo, la puerta del jardín trasero se abrió de golpe, arrojando una ráfaga de aire frío que hacía que los pelos de su nuca se erizaran. La brisa trajo consigo un recuento de ecos, risas, conversaciones, juegos perdidos. Mientras se aferraba al diario, una palabra resaltó ante su mente: conexiones. Bruscamente, unos pasos resonaron detrás de él, se giró, y su aliento casi se detuvo. Lo que había creído una sombra se materializó en una mujer. Su figura era etérea, como un susurro en la bruma. Tenía la misma mirada que los retratos, un brillo de amor en sus ojos, pero también una profunda tristeza. Sofía, se atrevió a murmurar. ¿Tú me conoces?, preguntó ella, sus palabras flotando en el aire helado. ¿Estás aquí?, balbuceó él, asombrado, mientras Tito comenzaba a acercarse lentamente a ella, como si reconociera su esencia, su verdad. La mujer respiró entrecortadamente, y el veterinario vislumbró lágrimas formándose en sus ojos. Me he perdido, confesó Sofía, su voz tambaleándose. Y ustedes, son mi única esperanza. La revelación se abalanzó sobre él como una ola. Cerró los ojos por un instante, intentando procesar lo que significaba esa conexión. ¿Por qué no puedes volver?, preguntó, el temor cerrándose a su alrededor como un abismo. La sombra de la casa parecía ganarle terreno. Ahogando tanto a él como a ella, Sofía dio un paso hacia él, su fragilidad palpable. No solo se trata de mí. Todo esto está relacionado con algo más grande. Hay una razón por la que no puedo cruzar al otro lado. El veterinario sintió un frío profundo recorrer su columna. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que te retiene?, cuestionó, cada palabra chisporroteando en la tensión de la noche. Ella frunció el ceño y miró hacia la oscuridad detrás de él, como si profundas garras las amenazaran desde el fondo de la casa. Porque la verdad que buscarás puede romperlo todo. ¿Estás preparado para lo que descubrirás? El eco de su advertencia resonó. La incógnita no solo aturdía su mente, sino que desgarraba su corazón, que la había mantenido atrapada. ¿Qué secretos había en este lugar? De repente, Tito oyó otra vez, un sonido desgarrador que retumbó en la noche. Sofía palideció y retrocedió, sus ojos amplios, desbordantes de miedo. El silencio se adueñó del espacio, y con él, un ultimátum sin igual: corre o enfréntate a lo desconocido. ¿Podría el veterinario dar el siguiente paso, buscando la verdad a costa de lo que encontrara en las sombras? ¿O sería la misma casa la que lo devoraría antes de que pudiera hallar respuestas? El veterinario sintió el corazón latir con fuerza en su pecho, un tambor nervioso marcando el ritmo de su miedo y determinación. Sofía había retrocedido un paso, como si el ambiente mismo la empujara lejos de una amenaza invisible. El aullido de Tito vibraba en sus oídos, enrojeciéndole los ojos por el temor palpable, una mezcla de instinto animal y presagio. «Espera», gritó, extendiendo la mano hacia ella. Pero Sofía ya había girado la vista hacia la oscuridad, como si algo invisible la llamara por su nombre. «Sofía, no te vayas», imploró, aunque sabía que su voz era solo un eco en un mar de sombras. La desesperación se apoderó de él mientras ella se desvanecía en la penumbra. Tito corrió hacia el vestíbulo, su aullido resonando en la casa vacía, y a cada paso del veterinario, la sensación de peligro crecía entre las paredes cubiertas de polvo. La casa no era solo un lugar abandonado, parecía tener vida propia, respirar, aguardar. Abrió el diario en su mano, buscando respuestas entre las páginas llenas de garabatos de Sofía. La luz de la luna se filtraba por una ventana rota, iluminando fragmentos de sus pensamientos como flechas que atravesaban el oscuro misterio. «Demando encontrarte», leyó en voz alta, las palabras ardían en su mente. Tuve que callar. Sofía estaba atrapada no solo entre dos mundos, sino también entre secretos que la habían llevado hasta allí. El veterinario sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué te hizo callar?», murmuró, sintiendo que el aire se volvía denso, casi opresivo. En ese momento, un ruido rompió la concentración, un crujido, como si algo se moviera detrás de una puerta cerrada. La curiosidad y el miedo tironeaban de él, y en un impulso aterrador, se acercó a investigar. Abrió la puerta con firmeza, revelando una habitación oscura, cargada de un olor a moho y polvo, que casi lo obligó a retroceder, pero algo brilló en el rincón, haciendo que su corazón saltara en su pecho. Se acercó, y la luz de la luna reveló una caja antigua, cubierta de telarañas y recuerdos olvidados. Con manos temblorosas, levantó la tapa y dentro encontró un collar. En su interior, un pequeño medallón reflejaba la tenue luz. Sintió una conexión instantánea.
Se trataba del collar de Tito, pero eso no fue lo que le sacudió el alma. Algo estaba dibujado en el medallón, un símbolo, uno que había visto en los retratos de la casa. Una amalgama de tristeza y reconocimiento lo invadió. ¿Qué significa esto?, se preguntó en voz baja, y en ese instante, el corazón de la casa pareció latir más fuerte. La luz, en un giro inesperado, se apagó, sumergiéndolo en la oscura inmensidad de la habitación. Sintió su cuerpo tensarse. Algo se movía detrás de él, otra vez. Sofía, ¿estás ahí? Su voz se quebró, perdida entre el silencio envolvente. Sintió una presencia, fría y pesada, que lo rodeaba. Los ecos de risa lejanas resonaban de nuevo, pero ahora eran susurros que arremetían en su oído, como una súplica. Entonces, un viento helado atravesó la habitación, dejando una sensación claustrofóbica, y un grito desgarrador emergió desde lo profundo de la casa. El veterinario supo que algo estaba a punto de suceder. Su impulso era salir corriendo, pero el collar lo mantenía anclado a su destino. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Un rostro conocido pero distorsionado. «Lo has encontrado», susurró la figura. «Ahora, serás capaz de enfrentar la verdad». La pregunta flotó en el aire pesado, y ahí el nuevo dilema: ¿podía el veterinario aceptar lo que vendría, incluso si significaba perder todo lo que había conocido hasta ese momento? La casa, saturada de secretos, lo observaba en silencio, dispuesta a revelar una verdad que cambiaría para siempre el curso de su vida. El veterinario sintió como el aire se volvía cada vez más espeso, como si la misma casa presionara sobre su pecho. La figura en la oscuridad se movía lentamente, acercándose con una calma perturbadora. Los rasgos distorsionados del rostro lo inquietaban, y el familiar eco de la risa le daba la sensación de que lo habían estado observando durante mucho tiempo. «¿Quién eres?», logró preguntar. Su voz sonaba temblorosa, casi como un susurro. La figura sonrió siniestramente, sus ojos centelleaban con un fulgor oscuro. «Soy el vínculo entre los mundos, el guardián de los secretos de esta casa». Era una respuesta que era casi un enigma, pero el veterinario sabía que necesitaba más. «¿Dónde está Sofía?». La figura se encogió de hombros, un gesto que podría haber sido desprecio o indiferencia. «Ella busca respuestas que ni tú, ni yo estamos listos para desenterrar». «Pero tú llevas el collar, la llave de su destino». El veterinario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Destinos? ¿A qué te refieres?». «Lo que oculta ese medallón es la verdad de lo que ocurrió aquí, de lo que llevó a Sofía a este lugar», explicó la figura. El veterinario, en una mezcla de miedo y curiosidad, miró el collar aún entre sus manos. El símbolo, grabado a fuego, parecía palpitar con su propio latido. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», exigió, con voz entrecortada. «Porque la verdad duele, y todavía no has aceptado tu papel en esta historia», respondió la figura, su tono grave resonando en las paredes. Durante un instante, el veterinario sintió que los recuerdos lo invadían. Después de aquella llamada que había recibido de Sofía, de cómo había ido a su casa tras esa misteriosa separación que ninguno de los dos había comprendido completamente, la imagen de ella, allí en la penumbra, buscando respuestas. Todo comenzó a cobrar sentido de una manera inquietante, pero la culpa lo ahogaba. «¿Y si no quiero saberlo?». La figura soltó una risa baja y sombría. «Esa elección no es tuya. La casa tomará lo que le pertenece». Al pronunciar esas palabras, la habitación tembló. Las paredes comenzaron a crujir, como si un eco ancestral hubiera despertado. El veterinario sintió como el collar le quemaba en la mano, como si tuviera vida propia. «Sofía», gritó, alzando la voz sobre el creciente estruendo. «Vuelve». El viento arremetía contra él, arrastrando pedazos de polvo y hojas secas. En un instante, la figura se desvaneció, dejando una estela de oscuridad y un silencio abrumador. El veterinario empezó a caminar hacia la salida, decidido a encontrar a Sofía, pero el collar seguía atrayéndolo, como si tuviera un propósito propio. Luego, un sonido familiar interrumpió sus pensamientos, el aullido de Tito, que estallaba en agudos lamentos desde el pasillo. «¿Qué le pasa a mi perro?», se preguntó, cumpliendo su instinto de buscarlo. Se encaminó hacia la puerta. A medida que avanzaba, la casa seguía murmurando como si hablara un idioma que solo unos pocos podían entender. Más adelante, una sombra se alzaba en la penumbra. El veterinario sintió su corazón crecer en intensidad. Y de pronto, entre susurros y ecos de risas, reconoció un sonido aterrador, un lamento desgarrador que hizo que su piel se erizara. No provenía de Tito, sino de otra parte de la casa. La pesadilla apenas comenzaba, y la verdad escondida detrás del collar de Sofía parecía cada vez más lejana, mientras el misterio de la casa lo abrazaba.
¿Sería capaz de soportar la revelación de aquel lamento? La oscuridad se cerraba a su alrededor, y lo único que podía hacer era seguir adelante, incluso si el precio fuera su propia cordura. Ahora, en la búsqueda de Sofía y en el intento por descubrir esos secretos perturbadores, debía enfrentarse a lo que había estado oculto durante años. ¿Qué demonios había ocurrido en aquella casa? ¿Y en qué se convertiría él mismo al conocer la verdad? La inquietante respuesta aguardaba en la siguiente esquina, y el veterinario sabía que no podía dar marcha atrás. El veterinario se detuvo en seco, el aliento le falló al escuchar aquel lamento, una mezcla de dolor y desesperación. Era imposible ignorarlo, lo llamaba, lo necesitaba. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si la casa supiera lo que estaba a punto de descubrir y quisiera retenerlo. Decidido, avanzó hacia la fuente del sonido. Los ecos del pasado parecían reverberar por las paredes, mientras sombras danzaban a su alrededor. Cada paso lo acercaba a algo que hacía tiempo intentaba olvidar. El collar colgaba de su cuello, pesado y pulsante, como si quisiera advertirle sobre el destino que le aguardaba. Un giro inesperado lo llevó a una puerta desgastada en el fondo del pasillo. A través de las rendijas, luces temblorosas titilaban, como el parpadeo de una vela agonizante. Los gritos ahora se convertían en súplicas, y sintió el corazón latirle con fuerza. «Tito», gritó al escuchar nuevamente su nombre, pero su voz se ahogó en la oscuridad. Al empujar la puerta, el chirrido de las bisagras pareció un grito de horror, reverberando en su mente. La habitación estaba iluminada de manera tenue, sin embargo, la luz proyectaba sombras que parecían moverse por sí solas. En el centro, una figura pequeña y temblorosa se hallaba acurrucada. Era Tito, su perro, mirando fijamente hacia un rincón. Su pelaje lucía erizado, los ojos desorbitados por el terror. Luego, un suave quejido emergió de la penumbra. El veterinario, con el corazón en la garganta, se acercó, pero una aura de amenaza lo detuvo en seco. De la oscuridad surgió una imagen familiar. Sofía, pero no estaba sola. A su lado había una sombra que parecía absorber toda la luz de la habitación, incluso el calor del aire. La presencia ominosa giró lentamente, revelando un rostro distorsionado, similar al guardián que había encontrado antes. La mezcla de horror y confusión llenó el ambiente. «Sofía», exclamó el veterinario con un hilo de esperanza y desesperación. Ella lo miró, pero en sus ojos no había reconocimiento. «No estás listo», dijo con voz apagada, como si hablara desde muy lejos. La sombra a su lado se movía, una danza entre la realidad y algo más oscuro, alimentándose de la angustia en el aire. El collar ahora ardía tanto que sus manos temblaban. «Tito», gritó el veterinario nuevamente, sintiendo la desesperación crecer. De repente, el perro ladró con furia, avanzando hacia la sombra, como si estuviera protegiendo a su dueño. Lo que pudo haber sido un gesto valiente se tornó en terror. La sombra se agitó, y el lamento desgarrador volvió a intensificarse. «Detente», gritó el veterinario, pero no estaba seguro si se dirigía a la sombra o a sí mismo. La culpa lo consumía. «¿Quién eres tú realmente?», cuestionó, sin respuesta, solo un eco como respuesta. De pronto, una visión atraviesa su mente, una revelación perturbadora, recuerdos olvidados afloraban con cada latido del collar. La verdad era más oscura de lo que había imaginado. El collar era un testigo de una conexión que los uniría eternamente, pero a un costo inimaginable. La sombra se expandió, acercándose. Sofía dio un paso atrás, sus ojos suplicantes. «Debes elegir», le gritó. El veterinario parpadeó y, en un instante de claridad aterradora, comprendió. La casa no solo guardaba secretos, estaba viva, queriendo rendir cuentas. La habitación comenzó a temblar, las luces parpadeaban con desesperación y él se encontró dividido entre el deseo de rescatar a Sofía y el miedo a lo que podría descubrir. Podría enfrentarse a la verdad. Estaba a punto de dar el paso que cambiaría todo, y justo cuando decidió avanzar, otro grito rompió la penumbra, una voz familiar y dolorosa que clamaba por él. «Ayúdame», la oscuridad se cerró a su alrededor, y supo, sin lugar a dudas, que su elección definiría no solo su destino, sino el de todos los atrapados en ese lugar. La intriga lo envolvió como una serpiente, lista para estrangular. Qué terrible verdad desvelaría al final. El veterinario sintió que el aire a su alrededor se volvía espeso, como si cada grano de arena en el reloj se hubiera detenido en el tiempo. «Ayúdame», resonaba en su mente, pero esa voz también era un eco. Su corazón latía como un tambor en el silencio amenazador de la habitación, mientras sus pies se negaban a moverse. Sofía, atrapada entre la sombra y él, parecía una marioneta en manos de un titiritero sin compasión. «¿Qué elegí? ¿Qué significa todo esto?», murmuró,
sintiendo como la culpa lo coronaba como un rey de los desdichados. Tito, aún ladrando, rompía el hechizo, pero sus esfuerzos eran tan solos como las súplicas de Sofía. Llegaste tarde. Aulló la sombra, su voz como un crujido de madera en llamas. Sin advertencia, la sombra se abalanzó sobre Tito, el perro aulló y dio un paso atrás. La conexión entre el veterinario y su mascota nunca había sido tan fuerte, pero ahora parecía un hilo frágil en medio de la tormenta. Instintivamente, el veterinario alargó la mano. No. Regresa. Le gritó a la sombra, pero su voz se disolvió en el temor. La luz parpadeante se volvió un torbellino de colores, y cada destello reveló fragmentos de recuerdos pasados, un mosaico desgarrador. Imágenes de Sofía riendo, de caricias, de días y noches compartidas se mezclaban con ecos de llantos, corazones rotos y dolor, el collar. Sofía. ¿Qué pasó en realidad? Grita, pero ella solo lo observa, sus ojos llenos de terror y dolor, la urgencia de lo que podría ser, pero nunca fue. La sombra, alimentándose de la angustia del veterinario, giró su cabeza inquieta, dejando entrever un rostro que no podía ser humano, pero que poseía su propio resplandor. Tu decisión es más valiosa que cualquier vida, ¿lo entiendes?, afirmaba, mostrándole los caminos que podría tomar, el camino que lo liberaría o uno que lo despojaría de todo. Y entonces, como en un sueño distorsionado, recordó las historias que su abuela solía contar. La conexión de las almas, el sacrificio y el amor eterno. La casa había sido un refugio, un altar, un lugar donde las decisiones reverberaban a través de los años. La verdad llenó su pecho de helado horror, se enfrentaba a un pacto más allá de lo que había imaginado. El dolor puede ser la salvación o la perdición, recordó que le había dicho ya un día. Solo tú decides. Sofía gritó de nuevo, esta vez con más fuerza, hazlo. Salva a Tito. Y aquel grito desgarrador rompió la última barrera de su cordura. Sin pensarlo, el veterinario se lanzó hacia adelante, el collar brillando intensamente, como si tuvieran vida propia, y sus manos lo envolvieron en un abrazo. De repente, la habitación se iluminó con una luz blanca e intensa, el calor de la conexión lo atravesó, haciéndolo querer gritar, rendirse, desvanecerse. La sombra quedó atrapada en el resplandor, pero sin mostrar signos de debilidad. En su lugar, parecía más fuerte, más voraz. No puedes salvar a todos. Decía con una voz profunda, tranquilizadora. Debes elegir entre el amor o la vida. Un nuevo lamento llenó el aire, diferente al anterior. Era más profundo, más sombrío, y cada palabra arrastraba ecos de vidas perdidas. Decide ya, rugió la sombra, mientras las paredes comenzaban a retumbar, como si la casa misma estuviera desesperada. Él lo sabía, tenía que elegir, y rápido, o perdería todo. De repente, retrocedió, su mente un laberinto. ¿Qué harías tú, abuela? ¿Qué harías? La respuesta aterradora lo golpeó en la cara, una revelación que lo hizo temer por su propia vida. Y justo cuando sintió que tomaba el camino correcto, un golpe sordo resonó por toda la casa. La sombra se agachó, y en ese instante, él vio otra presencia, alguien más en la penumbra. ¿Es ahora o nunca?, pensó, su resolución ardiendo en su interior. La elección lo consumía y lo iluminaba a la vez, y justo cuando el mundo se desmoronaba a su alrededor, una nueva voz retumbó desde las sombras. ¿Qué pasará cuando elijan? La oscuridad se espesó, y el veterinario lo supo, la verdad aún aguardaba entre las sombras, lista para revelarse, y cambiarlo todo de una vez por todas. ¿A quién podría salvar? ¿A quién dejaría atrás? El veterinario sintió como el collar se caldeaba en su mano, su corazón palpitaba con fuerza, tempestuoso. La sombra frente a él se había vuelto un ciclón de emociones, alimentándose de su dilema. Elige, resonó la voz, una amenaza y una invitación al mismo tiempo. Tito, tembloroso a su lado, ladraba frenético. Algo en su instinto de protección encendía aún más la urgencia en el veterinario. ¿Podía arriesgar lo que más amaba por alguien a quien solo conocía en fragmentos? La luz blanca del collar lo envolvía, y en ese mismo instante, entendió que no solo se trataba de él o de Sofía. Recordó las voces del pasado, sus recuerdos le susurraban, el amor, el sacrificio, el dolor que había enfrentado su familia. La casa era un reflejo de esas decisiones que resonaban a través del tiempo, entrelazadas en un hilo invisible que unía sus almas. ¿Qué legado deseaba dejar atrás? ¿El coraje o el temor? Hazlo. Salva a Tito. Le gritaron las palabras de Sofía. Esa conexión era más fuerte que cualquier sombra, una luz que destellaba en su mente y en su corazón. Con un resuelto grito de determinación, levantó el collar al aire. Voy a salvarles a ambos.
declaró, sintiendo como una ola de energía lo atravesaba, llenándolo de fortaleza. La sombra se detuvo, su rostro se torció en una mueca. No puedes tenerlo todo, retumbó. Pero el veterinario miró a Tito, sintiendo que su compañero incondicional merecía ser protegido. El amor es la única respuesta, afirmó, llevando el collar hacia la figura temible. Con cada paso que daba, la luz del collar se intensificaba. La sombra se alzó, intentando consumir su voluntad. Pero el veterinario sintió como su pecho se desbordaba de valentía, las memorias de sus seres queridos, su abuela, su madre, todas aquellas enseñanzas sobre la esperanza y la resiliencia lo guiaban. No, no estoy solo, dijo con voz firme. Soy más fuerte que tu oscuridad. De repente, la habitación brilló con una luz cegadora. La sombra chasqueó, asustada, la energía de la conexión brotó como un manantial. Sofía. Gritó. Despierta. La luz del collar se convirtió en un torrente que arrastraba todo a su paso, a través del resplandor, vislumbró la figura de Sofía, su esencia renaciendo de las sombras. La casa tembló y crujió, como si estuviera librándose de un peso que había llevado por años. El veterinario sintió que la verdad comenzaba a despejarse. Sofía, ven hacia mí. Estamos juntos. La llamó, su voz resonando en el eco del espacio, buscando el último resquicio de conexión. Un puente fue creado, un lazo irrompible que enlazaba sus corazones. El luminoso destello del collar se expandió, envolviendo todo en un abrazo cálido. Las sombras comenzaron a retroceder, luchando contra la luz que los arrastraba. Sofía, con una expresión de dolor y amor, se acercó hacia el veterinario, como una imagen celestial en medio del caos. Lo hiciste, susurró, la oscuridad se transformó en luz, y con ella, las memorias de aquellos que habían sufrido se alzaban como flores en un campo perdido, llenando el aire con una fragancia de amor redentor. Por fin, la sombra pareció rendirse, desvaneciéndose en el aire, llevándose consigo los ecos antiguos y el dolor que había encadenado a Sofía. Estamos libres, dijo el veterinario, con lágrimas en los ojos, mientras Tito saltaba feliz, destilando pura alegría, al lado de su dueño. Las paredes de la casa comenzaron a desvanecerse, la oscuridad se convirtió en luz mariposa que danzaba y brillaba, envolviéndolos en un nuevo comienzo. Sofía sonrió con dulzura, y el veterinario comprendió que su amor había roto un ciclo de sufrimiento. Ahora hay esperanza, murmuró, sintiendo que su corazón palpitaba con fuerza, lleno de vida. La casa, antes sombría, se transformaba en un hogar repleto de luz y recuerdos. Miró a su alrededor y supo que su viaje había valido la pena, que la verdad, aunque dolorosa, era la fuente de su fortaleza. Mientras el alba rompía, el veterinario, Sofía y Tito abandonaron la casa, dejando atrás un legado de amor y de luz. Habían vencido la sombra, y juntos enfrentarían el futuro que les esperaba. En el fondo de su alma, el veterinario sabía que cada historia, incluso las más oscuras, pueden terminar en luminosos comienzos. Ahora, al cerrar este capítulo de su vida, un nuevo sueño comenzaba. Si esta historia te ha atrapado, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no olvides darle like ahora para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.